¿Qué tal, chavos? Pues vamos a continuar con la clase. Vamos a ver ahora, vamos a seguir con el tema de funciones. En la clase anterior vimos algunos conceptos, algunas definiciones o conceptos que vamos a utilizar con relativa frecuencia. Entonces, pues es importante que nos pongamos de acuerdo. Entonces, vamos a ver ahora, ¿sí? El siguiente tema, que es forma algebraica para una función de un para una función de una variable compleja. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a ir representando estas funciones? Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Sea f una función de una variable compleja, ¿sí? Definida, ¿sí? Sobre un dominio D en C. Aquí pues vamos a recordar en cierta manera conceptos que ya los manejábamos ¿se acuerdan? En el cálculo diferencial integral, que como el concepto de dominio, ¿sí? Que aquellos eran pues todos los valores posibles de la X. En este caso pues estamos hablando de todos los valores posibles de nuestra variable Z, ¿sí? Que se van a utilizar con la cual vamos a definir nuestra función f, ¿ok? Entonces, si Z lo escribimos como x más y, como normalmente lo hemos escrito, ¿sí? Donde la x y la y son números reales, ¿sí? Entonces, f de z en forma algebraica tiene la forma siguiente. F de z es igual a u de x y más b de x y. Vean que va a tener la forma muy parecida a la z, pero ahora resulta que la parte real pues también es una función que depende tanto de x como de y la parte imaginaria de la función también es una función, ¿sí? Que dependen de x y de y. U y b son funciones reales, ¿sí? Porque dependen solamente de x y de y, ¿ok? Y la b va a ser la parte imaginaria de mi función f de z, y la u va a ser la parte real de mi función f de z, ¿ok? Y podemos escribirla así, es decir, ¿sí? La u de x de y es la parte real, ¿sí? De mi función f de z, y la b
es la parte imaginaria de mi función f de z. ¿Ok? Hagamos algunos ejemplos y determinemos, ¿sí? Dado una función, cuánto vale u y cuánto vale b, cuánto vale la parte real y cuánto vale la parte imaginaria. ¿Sí? Ejemplos. Uno. Sea f de z igual a z cuadrada. ¿Sí? Si f de z tiene este valor igual a z cuadrada, determinemos cuánto vale u y cuánto vale b. ¿Ok? Y para eso, pues recordemos cuánto es nuestro z en forma algebraica. Es x más y. Entonces, si este es el valor de z, pues sustituyámoslo en nuestra ecuación. Entonces, f de z igual a z cuadrada, pues va a ser igual a x más y elevado al cuadrado. Si elevamos al cuadrado, me va a quedar x cuadrada más 2 veces xy menos y cuadrada. Es decir, x cuadrada menos y cuadrada es la parte real, ¿sí? Y aquí tenemos. Entonces vean, si esto lo comparamos con u más bi, pues podemos entonces determinar que la parte real de f de z es x cuadrada menos y cuadrada, y la b de xy, que es la parte imaginaria, es x 2 veces xy. ¿Sí? Podemos seguir haciendo ejemplos para determinar cuánto vale u y cuánto vale b. Un ejemplo 2 podría ser este. Si f de z es igual a 1 entre z, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale u y cuánto vale b? ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? Pues sustituimos nuevamente el valor de z en mi función. Ahí. ¿Y qué tengo que hacer ahí para determinar la parte real y la parte imaginaria de esto? Aquí recuerden, esto no es igual a 1 entre x menos 1 entre y, ¿sí? Entonces, si hacen eso, los repruebo, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar por su conjugado, ¿sí? Tanto arriba como abajo para determinar cuánto vale la parte real y cuánto vale la parte imaginaria. Entonces, multiplicamos. Y me va a quedar así, ¿sí? Entonces, esto lo separo. ¿Ok? Y aquí pues ya podemos determinar cuánto vale u. Entonces u de xy es igual a x entre x cuadrada más y cuadrada, y b de xy es igual a menos y sobre x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Esa es la manera en que debemos hacerlo. Y vean que ahí ya es relativamente fácil determinar tanto la parte real como la parte imaginaria, ¿sí? ¿Qué otros ejemplos podríamos hacer? ¿Sí? Vamos a determinar déjenme ver aquí. Déjenme ver. Vamos a ver un tercer ejemplo.
si tengo que f de z es igual a z cúbica más z más 1, ¿sí? Entonces determinemos aquí cuánto vale u y cuánto vale b, ¿sí? Como un último ejemplo y después hacemos otro tipo de ejemplos. Entonces nuevamente sustituimos el valor de z, ¿sí? Es decir, x más y elevado al cubo más z, que es x más y más 1. ¿Cómo queda esto? Pues queda x al cubo más 3 veces de x cuadrada por y más 3 veces de x por y al cuadrado más y al cubo. ¿Recuerdan? Así es como se eleva al cubo más 1. Entonces seguimos haciendo operaciones. Aquí si hago operaciones me va a quedar 3 veces x, y. Y aquí al elevar y al cuadrado me va a quedar menos xy cuadrada, ¿sí? Y al elevar el cubo la y por y me queda menos 1, por y me va a quedar menos y cúbica y más x más y más 1. Agrupamos toda la parte real, que es la x cuadrada menos 3xy cuadrada más x, ¿sí? Más 1, ¿sí? Y toda la parte imaginaria serían 3x cuadrada y, voy a sacar la y como factor común, menos y cúbica más y por y. Entonces, pues aquí ya puedo determinar cuál es u y cuál es b. Entonces la u de xy sería x cuadrada menos 3xy cuadrada más x más 1. Y la b, ¿sí?, sería 3x cuadrada y menos y cúbica más y, ¿sí? Y ahí estaría determinado justo ese valor. ¿Ok? Ahora, otro tipo de ejercicios que se nos pueden presentar es el siguiente. Vamos a suponer que ahora me dicen o me dan la función f en términos de x y de y me piden que encuentre la representación en términos de z. Ejemplos. ¿Qué ejemplo sería este? Este es el número 3. Vamos a hacer un ejemplo 4 que me dice f de z es x cuadrada más y cuadrada y. Y ahora no me interesa saber cuánto vale u y cuánto vale b, sino lo que ahora me interesa es pues cuánto vale la función f de z, pero en términos de puras zetas. ¿Cuánto vale f en términos de puras zetas? Es decir, que del lado derecho ya no me queden la x ni y, sino que me queden exclusivamente puras zetas. ¿Cómo le haríamos? ¿Okay? Y bueno, para hacer eso hay que recordar un poquito, ¿sí?, un ejercicio que hicimos y fue lo siguiente, si se acuerdan, era lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí, ¿sí? El z, pues es nuestra forma una y otra vez utilizada, x más y. La z compleja, recuerden que era la diferencia, era un signo. Y de aquí podríamos hacer lo siguiente: si nosotros sumamos estas dos ecuaciones, esto ya lo hicimos en un ejercicio con anterioridad, pues serían la suma, ¿sí?, así, y el y era la diferencia divididas entre 2y, porque si en lugar de sumarlas las resto, me quedaría z menos z conjugada igual a 2 veces la y. Entonces pues el 2y lo mando a dividir y de ahí me queda despejada la x.
Entonces, si yo utilizo estas dos expresiones, ¿sí?, y las sustituyo donde quiera que aparezca la X y la Y, pues el resultado va a ser una expresión que solamente va a depender de la Z y la Z conjugada. ¿Ok? Entonces, vean nuestra f de z, ¿sí?, que es igual a x cuadrada más y cuadrada i. Nos quedaría la x sería la z más la z conjugada sobre 2 al cuadrado más la z menos z conjugada sobre 2i al cuadrado también por la i. Entonces, pues hacemos aquí las operaciones. Nos quedaría un cuarto de z más z conjugada al cuadrado. Aquí como nos quedaría aquí con un menos, porque el 2i nos quedaría menos un cuarto de z menos z conjugada al cuadrado. ¿Sí? El menos i al cuadrado es menos, que es este menos que aparece aquí, y el 1/2 al cuadrado nos quedaría un cuarto. Entonces aquí nos quedaría un cuarto de z cuadrada más 2 veces z por z conjugada más z conjugada al cuadrado menos un cuarto de z cuadrada menos 2 veces z por z conjugada más z conjugada al cuadrado. ¿Sí? Entonces vean, yo puedo juntar este que está aquí con este, y estos se me van a cancelar. Si se cancelan. No, porque digan que aquí se me olvidó poner esta i que aparece aquí. Aquí lleva esta i y aquí lleva esta i que tengo aquí. Entonces, si los juntamos, aquí me va a quedar, al juntar este con este de aquí, nos va a quedar un cuarto de z cuadrada, ¿sí?, por 1 menos i. ¿Sí? Al juntar este de aquí con este de aquí, también nos va a quedar un cuarto de z conjugada al cuadrado, ¿sí?, que multiplica a 1 menos z menos i, perdón, aquí va menos i también, y aquí vamos a sacar como factor común, vamos a seguirle, me quedaría más un cuarto, un medio de z por z conjugada, que multiplica a 1 menos el i otra vez. ¿Ok? Entonces vean que de esta y esta expresión puedo sacar el 1/4 del 1 menos i, que multiplica al z cuadrada más el z al cuadrado, ¿sí?, más este 1/2 de z por z conjugada por 1 menos i. Y así queda esta expresión. ¿Ok? Y vean, aquí ya está en términos del z y el z conjugado. ¿Ok? Entonces también esto puede ser a veces importante poderlo hacer, o saber que es posible hacerlo,
que si la función está dada en términos de x y de y, es posible expresar esa función en términos de la z compleja que conocemos. ¿Ok? Entonces, pues aquí podemos seguir haciendo ejercicios. ¿Sí? ¿Qué más ejercicios podemos hacer aquí? Déjenme ver uno por aquí interesante dentro de los ejercicios. ¿Qué otro ejercicio? Pues creo que aquí ya terminamos estos ejercicios. Pero vean que podemos aquí aprovechar que nos falta que tenemos todavía un poco de tiempo. Podemos seguir haciendo ejercicios muy parecidos a los que vimos en la clase pasada y que forman parte de su tarea. Entonces podemos ir haciéndolos. Vean, en el ejercicio 1 de la página 31 dice representar gráficamente los siguientes conjuntos y discutir si son dominio. Aquí es importante aclarar que a veces se dice que un conjunto son dominio si son conjuntos abiertos. Entonces es otra manera también de llamarlos a los conjuntos abiertos, llamarlos dominios. En realidad el concepto de dominio es un poco más amplio porque además de ser conjuntos abiertos, requieren una condición adicional que nosotros por el momento no nos vamos a meter, que es el concepto de conjuntos conexos. Pero nosotros ya no nos vamos a meter en esos conceptos, en ese concepto, y solamente vamos a suponer que todos los conjuntos que veamos son conexos, y que por lo tanto basta con que sean abiertos para decir que también son conjuntos dominios, ¿ok? Entonces hagamos aquí algunos ejemplos. Vamos a hacer aquí un paréntesis, y el ejercicio 1A dice lo siguiente. Si yo tengo el conjunto Z menos 2 más I menor o igual que 1. ¿Cómo representamos gráficamente este conjunto? ¿Sí? Pues vean, primero tenemos que representarlo que tenga la forma, ¿sí? Esta forma, ¿sí? Y sabemos que esto que acabo de escribir aquí es una esfera o un círculo que está centrado en Z0 y su radio es menor que R. Si lo pongo muy parecido al de arriba, menor o igual, quiere decir que es menor o igual, su radio es menor o igual que R. Pero ya sabemos qué representa esto entonces, este conjunto. Es una esfera. Primero vamos a expresarlo tal como está en esta ecuación anterior. Entonces, en nuestro ejemplo, que es z menos 2 más i, menor o igual que 1, vamos a tratar de representarlo de manera análoga a la ecuación anterior. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. No sé si están de acuerdo aquí conmigo, y expresarlo así. Entonces, si lo expresamos así, podemos ver que justamente nuestro Z0 es 2 menos I. Quiere decir que nuestra esfera o nuestro círculo está centrado en este número complejo, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es localizar ese número complejo. Este número complejo
pues está aquí, ¿sí? Este número complejo está localizado aquí. 2 menos i. Y alrededor, ¿sí? Y como estamos hablando de un círculo de radio 1, quiere decir que es un círculo, ¿sí? Que va a estar así. ¿Ok? Centrado en 2 menos i y de radio 1. Esta distancia aquí es r igual a 1. Y vean que está incluyendo la frontera. Como está incluyendo la frontera, este es un conjunto cerrado. Y por lo tanto, no es dominio. ¿Ok? Y ya, pues vean que justamente acabamos de hacer la representación gráfica, ¿sí? De este conjunto, ¿sí? Y determinar si es dominio o no, ¿sí? O si es un conjunto abierto o no. Hagamos ¿sí? De ese mismo ejercicio, de la página 31, el 1b, ¿sí? Y ahora el conjunto es 2z más 3 mayor que 4. ¿Ok? Entonces, primero vamos a tratar de representarlo pues como nosotros lo conocemos las esferas, que son de esta manera, algo así, ¿sí? Esta es una esfera de radio R, ¿sí? Y centrado en Z0, pero los Zetas no son los puntos interiores del círculo, sino todos los puntos que están afuera, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de representar nuestro ejercicio tal como está señalado ahí. Entonces, saco el 2 como factor común, me quedaría así. Y después el 2 lo paso a dividir. Y ojo, aquí me quedaría así. ¿Están de acuerdo? Porque tiene que permanecer este signo menos, ¿sí? Entonces tengo que hacer esto. Y vean, pues estoy hablando de una esfera donde está centrada, ¿sí? No está centrada en el origen, sino en 3 medios. Quiere decir que si aquí está 1 y aquí está el 2, entonces, ¿sí? Aquí está el menos 3 medios, ¿sí? Y está sobre el eje X, ¿sí? Porque la parte imaginaria del Z0, pues es 0, ¿ok? Y ahora, ¿sí? La esfera es de radio 2, quiere decir que la esfera debe de llegar hasta aquí más o menos. Aquí es 1 y aquí es la mitad. Entonces aquí sería esto. Aquí sería la mitad. ¿Sí? Aquí sería aquí sería el menos 1, menos 2 y menos 3. Menos 3. Y el radio vale 2. Entonces aquí sería 1, 1 y medio. Sería por acá, ¿no? Y igual por acá arriba. Y es estrictamente mayor que 2. Así está la esfera. Hasta por acá. Pero vean, no estamos hablando de los números complejos que están adentro del círculo, sino todos los puntos que están afuera, porque todos estos zetas, ¿sí? Justamente se encuentran a una distancia del menos 3 medios mayor que 2. Todos los puntos que están dentro del círculo estarían a una distancia del centro de la circunferencia, a una distancia menor que 2, ¿sí? Y todos los que están justo sobre el círculo son puntos zetas que están a una distancia del menos 3 medios igual a 2. Entonces, todos los puntos que estén fuera de ese círculo son puntos zetas que se encuentran a una distancia del menos 3 medios mayor que 2, que es justamente lo que nos están pidiendo.
Pero vean que todos estos zetas, ¿sí? Son todos estos zetas que están afuera del círculo, ¿sí? Sin incluir la frontera. Entonces quiere decir que cualquier zeta, ¿sí? De este conjunto, ¿sí? Puedo construirle una bola abierta y va a estar metida dentro de ese conjunto. Entonces, este conjunto es un conjunto abierto. Es un conjunto abierto o dominio. ¿Ok? Y bueno, pues ya ustedes hacen el resto de los, de los ejercicios. ¿Ok? Y pues continuamos en la siguiente clase. La siguiente clase vamos a seguir pues hablando de funciones y vamos a hablar un poquito más acerca de justamente del dominio, así como en el cálculo real hablamos del dominio de una función, que son todos los valores permitidos de la x. Vamos a ver ahora acá funciones de z y vamos a determinar su dominio, es decir, todos los valores permitidos de z, ¿sí? Que se pueden sustituir sin ningún problema en la función y que me van a definir ese dominio, ¿ok? Pero eso ya lo hacemos en la siguiente clase.